Bienvenidos, Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión. En esta oportunidad desde el restaurante Santo Pecado vamos a conversar sobre política, sobre la macropolítica y también la política nacional y regional con nuestro invitado del día de hoy, un sociólogo, candidato a doctor, ¿cierto? Sí. En sociología, un hombre que tiene mucha experiencia, que ha estado en nuestra región, también en otras regiones del país. Ha trabajado también en Brasil, conoce muy de cerca la realidad brasileña y le damos la bienvenida una vez más en nuestro programa a Patricio Vergara. Patricio, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Fernando. Patricio, partamos desde lo macro. Yo te decía un poco este tema de los gobiernos latinoamericanos con tan baja popularidad. Tenemos el problema de nuestro país, ¿cierto? Las encuestas dan cuenta, ¿cierto?, de una baja popularidad de la presidenta Michelle Bachelet, hasta impensada hasta hace algún tiempo. En Perú, ¿cierto?, Ollanta Humala no lo hace nada de mal, ni que decir en Brasil, ¿cierto?, Dilma Rousseff. ¿Qué pasó con estos presidentes, ¿cierto?, que de alguna manera se hicieron cargo quizá de muchas ciertas inquietudes ciudadanas, prometieron bastante en sus respectivas campañas, y a la hora de los que hubo, digamos, el cheque le salió protestado rápidamente? Sí, yo creo que hay algo de eso. En parte hay una situación macroeconómica general, que es el deterioro, en definitiva, de los precios de los commodities. Es decir, ya, hay un tema, digamos, tema general. Sí. Es decir, el periodo de las vacas gordas en América Latina, el ciclo, ¿no es cierto?, de los recursos naturales caros, está hacia la baja, claramente hacia la baja desde hace algunos años, y eso ha significado que los recursos fiscales disponibles son menores, y ha significado entonces que los gobiernos tienen menor capacidad de maniobra. En particular, por ejemplo, hoy día, hoy día es, en los últimos días, se ha visto el presupuesto de la nación en Brasil y es deficitario. Eso significa que no tiene con qué cubrirse. Hoy día hay un gran debate, en ese caso particular, ¿no? Pero no es muy distinto a los demás países, de que los recursos en definitiva que estaban prometidos para distintos programas de salud, educación, están muy restringidos por el marco macroeconómico de los recursos. Y entonces, gobiernos que prometieron mucho, pero que hoy día tienen poco para distribuir, se enfrentan con una baja en la popularidad. Ese es uno de los factores. Sí. El otro factor es que en el cumplimiento de esa promesa, algunos directivos de los partidos que encabezaban este proceso vieron la oportunidad, por un lado, de perpetuarse en el poder, es decir, de tener una clientela más permanente, y al mismo tiempo de ellos mismos sacar un mayor provecho de esa situación. Lo digo, por ejemplo, por el caso concreto de Brasil. En Brasil, ayer uno veía la cara de José Dirceu en la televisión, no como ministro secretario general de la presidencia, de la Casa Civil, que apareció tantos años, como el lugarteniente de Lula, sino como una persona que estaba siendo enjuiciada precisamente por el robo de recursos importantes del Estado. Entonces, ese tipo de cuestiones no es solo que falte plata, ¿no? Uno podría decir, está bien, una conducta espartana, sino que la sensación de que las promesas no se han cumplido y que algunos han sacado provecho personal o partidario del aparato del Estado. Entonces, estas democracias, sí, Patricio, post-dictaduras, ¿cierto?, no fueron suficientemente previsoras, no pusieron los elementos, ¿cierto?, que de alguna manera se pudieran controlar, quedaron muy al arbitrio, digamos, de cada una de las distintas clases políticas en estos países. Yo creo que, yo creo que aquí hay un proceso bastante complejo, pero en general sucede que, diría, la izquierda latinoamericana, que durante mucho tiempo inauguró las banderas de la lucha contra la desigualdad, se da cuenta que el fenómeno es extremadamente complejo, que es mucho más allá que simplemente llegar al gobierno. Un caso particular, por ejemplo, que yo conozco más a fondo, siguiendo con lo de Brasil, pero también podemos conversar de Argentina y de Perú, que conozco un poco más el tema. Lo que sucede es que ahí, cuando asume el gobierno de Lula el año 2002,
se encuentra con algo parecido a un estatuto de garantías económicas. Porque sucede que el riesgo país aumentó notablemente y la deuda que tenía el gobierno con los propios bancos nacionales, por un tema legal, era impagable. Y entonces era un gobierno que asumía con una deuda gigantesca que no podía pagar y por tanto era ingobernable. Y entonces el mecanismo fue asegurarle garantía a los bancos y al empresariado y de esa manera bajar el riesgo país y hacer que esa deuda sí fuera pagable. Y eso fue lo que sucedió, es decir, se estableció un conjunto de garantías que no estaban dentro del programa de gobierno. Allá son bastante más, llamémoslo, no preocupados de las apariencias, ¿no? O sea, al día siguiente el programa pasó a mejor vida, digamos, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Entonces, a lo que voy es que este tipo de procesos sociales, de cambios en torno a temas como la desigualdad, incluso el de la descentralización, son de una enorme complejidad, porque son sistemas que se retroalimentan. Entonces, cuando uno toca un punto del sistema, empiezan a producirse una serie de otros cambios, de reacciones. Hoy día, por ejemplo, yo creo que la clase política chilena se vio envuelto en un problema de marca mayor, que es el tema del financiamiento político. Y el hecho de recurrir a quienes eran aparentemente sus propios adversarios ideológicos fue una trampa impresionante, ¿no? O sea, hoy día nosotros estamos viendo que quienes enarbolaban las ideas de la reforma, ¿no es cierto?, contra la desigualdad y todo eso, junto con caer ellos, han hecho caer las ideas asociadas con eso. Y eso me parece delicadísimo. Este tema de la probidad, Patricio, siempre ha sido complejo en el tema político, el tema de las platas, el tema, ¿cierto?, de la transparencia, el de las campañas. O los chilenos teníamos una clase política, siempre se dijo que este país, ¿cierto?, tenía instituciones, en fin, que eran ejemplos en América Latina. Sí. ¿Estábamos un poco obnubilados con el tema, un poco enceguecidos, o de verdad esta ha sido una cosa más de estos tiempos? Yo creo que nos quedamos obnubilados con la transición a la democracia, es decir, con la sensación de que enfrentado al tema de salir de la dictadura podíamos entrar en un gobierno democrático y que eso lo podíamos hacer en buena lid, abrazándonos todos, entre quienes eran de derecha, de izquierda, ¿no?, sin mayores problemas. Un ejemplo para todo el mundo. Era un ejemplo para todo el mundo, pero parece que llevó a negocios eso, ¿no? Y entonces eso se fue transformando, digamos, en un círculo bastante cerrado de personas que establecieron negocios. O sea, en realidad hubo una cooptación de parte importante de la clase política de centro-izquierda hacia el otro lado y una convivencia que, por un lado, trajo estabilidad política y para eso, de alguna manera, contribuyó el sistema binominal, ¿no? Todo esto son sistemas de incentivos que se colocan para que las voluntades de las personas vayan engranando, ¿no? Entonces, si tenías un sistema nominal, en el fondo binominal, que te llevaba a dos grandes polos, en definitiva te obligaban a ser amigos de quienes a lo mejor no lo eras tanto, porque la ganancia era obtener un triunfo electoral, ¿no es cierto?, determinado. Entonces, yo creo que lo que sucedió fue efectivamente un proceso en el cual se tendió a llegar a acuerdos con cierta facilidad, eso produjo estabilidad, gobernabilidad, pero sobre la base de que había ciertas cosas que no se tocaban. Tú podías abordar el tema de la pobreza, y efectivamente Chile fue muy exitoso, desde el año 90, ¿no es cierto?, que teníamos más de 40%, hasta hoy día que según las cifras estamos cerca del 8%, según un indicador, pero evidentemente hemos redefinido ahora la pobreza, porque sabemos que es una cosa diferente. Pero la pobreza la podías abordar y fue muy exitoso. Sin embargo, la desigualdad no se tocaba. Entonces, cuando se empezó a tocar ese tema... famoso índice Gini, ¿cierto? De índice, exactamente. Que marque, digamos, así es. No se ha movido un ápice. Y no se ha movido, y peor que eso, detrás de eso hay un engaño que la gente no conoce, porque son algunas cosas de orden técnico, ¿no? Pero nadie hasta hace poco había estudiado qué sucedía, no con el 10% de mayores ingresos,
sino que sucedía con el 1% de mayores ingresos, que es lo que se está evaluando en Estados Unidos, que son los que realmente toman las decisiones, con todo respeto para el otro 9% para abajo, ¿no? Pero, que se siente muy poderoso. Que se siente muy poderoso. Claro. Pero cuando uno ve la diferencia de ingresos de ese 1% respecto de eso, es estratosférica. La diferencia, digámoslo así, en la medida que vamos creciendo en la pirámide de ingresos, la pirámide se va haciendo mucho más estrecha, de tal manera que un señor que está en la parte baja, ¿no es cierto?, en el 10% de menor ingreso respecto del que está en el 20%, la relación puede ser, puede ganar el doble que el otro, pero quien está en el punto 98 respecto al 99, no es el doble, son varias veces, 10 veces, ¿no? Entonces, ahí uno se da cuenta que efectivamente la forma de medir los ingresos, tenemos problemas con eso, pero en realidad, mirámoslo como lo midamos, el tema es que no hemos sido exitosos en eso, y cuando se ha abordado eso, empezaron los conflictos. ¿Y qué pasó con la gente, Patricio, durante todo este tiempo? ¿Observó con cierto recelo, con beneplácito esta transformación que se fue dando en el país, y de repente se dio cuenta que las cosas no eran como parecían, los medios de comunicación, las redes sociales? ¿Cuál dirías tú que es el fenómeno aparejado a la población que tiene el descrédito que tiene la política en este minuto? Hubo un periodo en el cual la gente estaba satisfecha, ¿no? Es decir, hubo un periodo de crecimiento del país que trajo mejorías, evidentemente, en los temas de pobreza, menos personas dentro o bajo el umbral de la pobreza, y también una clase media que empezó a gozar de distintos bienes, ¿no? Vehículos, celulares, o sea, en realidad el país, en términos generales, eso es innegable, mejoró notablemente, no solo las carreteras, también, ¿no es cierto?, los hogares, las despensas, estaba conforme con eso. Pero al mismo tiempo, la gente pensaba que eso, para poder ascender en la vida, había un fenómeno que se llamaba la educación. La educación te aseguraba, ¿no es cierto?, que si tú no eras profesional, pero que tu hijo sí lo era, entonces tu hijo iba a tener condiciones de empleo estable, ¿no es cierto?, mayores ingresos y todo eso. Y eso fue el gran fraude, porque cuando ese proceso empezó, una persona que no tenía una profesión ganaba 7 veces lo que una persona que no había conseguido sino el cuarto medio. Pero cuando muchas de esas personas, haciendo grandes inversiones, pusieron a sus hijos en universidades, colegios, en fin, para asegurar eso, se dieron cuenta que al final esa no era la diferencia era mucho más estrecha, e incluso algunos no conseguían trabajo. Entonces, creo que el gran fraude aquí ha sido el de la educación superior. Es decir, la idea de que tú podías tener movilidad social y sin embargo no tenías los ingresos. Ahora, sin embargo, esa gente sí tuvo, si no ingresos, tuvo un incremento de su capacidad de entender el mundo. Y eso es revolucionario. Sobre todo cuando entender bien el mundo, te das cuenta que las cosas no están bien distribuidas. O sea, que no están funcionando como no están funcionando bien. Y además cuando tienen, como tú decías bien, redes sociales por las cuales la gente se expresa. Ok, vamos a hacer un alto, Patricio, se nos cumplió ya el tiempo del primer bloque del programa. Estamos conversando con Patricio Vergara, aquí en nuestro programa Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión, desde el restaurante Santo Pecado. Vamos a la pausa y estamos de regreso con ustedes.